Desde hace un tiempo hasta ahora se tiende a acusar a los jóvenes de que no pueden comprarse una casa ni montar una familia porque se gastan el dinero en consumir en lates, tostadas de aguacate y viajes a Bali para sacar fotos para Instagram. Por eso en este vídeo he querido analizar cómo está realmente la situación económica para ver si los jóvenes somos unos consumistas desalmados o si realmente las cosas se nos han puesto absolutamente difíciles y estamos más empobrecidos y tenemos la circunstancia económica peor de la que lo tenían nuestros padres. Por eso, en este vídeo, entre otras cosas, voy a analizar cómo nos está tratando el gobierno y métricas objetivas, como son, pues, en primer lugar, cuánto dinero ganaba un joven ahora comparado con un joven hace 20, 30 y 40 años ajustado a la inflación, cuánto cuesta acceder ahora a una vivienda en función a cuánto costaba anteriormente, con qué edad media nos independizamos, cómo de fácil o cuánto cuesta criar un hijo, cuánto costaba antes, y algunas métricas más que creo que te pueden hacer sorprenderte bastante. Pues bien, empezaré diciendo que es absolutamente verídico, y quizá esto ya lo sabías, que los jóvenes tenemos infinitamente más complicado acceder ahora a una vivienda en propiedad. De hecho, no hace falta remontarnos a 1980 o 1970 para ver cómo se han empeorado las condiciones de acceso a la vivienda. Según este estudio y esta gráfica del Consejo de la Juventud de España, vemos cómo si en 2008 5,5 de cada 10 menores de 29 años ya tenían una casa en propiedad, hoy en día, en 2021, ya solamente 3 de cada 10 podían acceder a tener una vivienda en propiedad. Y esto evidentemente no es por el consumismo, sino porque los salarios se han empobrecido a un ritmo nunca visto antes por la inflación y especialmente en los jóvenes. Quiero que veas conmigo esta gráfica. Es la evolución de los salarios de los distintos grupos de edad en la población española. Arriba del todo tenemos la línea verde que representa la evolución de los precios. Vemos que pasó de 1.000 a 1.394 y en la línea amarilla tenemos la evolución de los salarios de aquellos que tienen 35 años o más, en la azul de aquellos que tienen de 25 a 34 y en la roja vemos la evolución de los salarios de los que tienen de 16 a 24 años. Vemos como en todos los grupos de edad los salarios han crecido menos que la inflación. Esto quiere decir que han subido más el precio de las cosas de lo que lo ha hecho nuestro sueldo. Pero especialmente grave y relevante es cómo la línea roja y azul se han visto afectadas. Esta gráfica, por poner un resumen sencillo, nos dice que desde 2006 los precios han subido un 34,9% y el salario de los jóvenes de 25 a 34 años solamente un 17%. A lo mejor te crees que esto es una cosa reciente, que ha sido desde la crisis, que España lo está pasando mal, pero la realidad es que esto es una tendencia irrevocable. De hecho, quiero que veas conmigo esta otra gráfica y animación. En ella vamos a ver la diferencia de salario que tenían las distintas generaciones a los 20, 30 y 40 años. Como puedes ver en la gráfica, cada generación, partiendo de la que nació en 1960, se ha ido empobreciendo sistemáticamente hasta tal punto de que alguien nacido en los 2000 cobra a sus 22 años un 40% menos de lo que los de los 90 cobraban cuando tenían 22 años. Pero es que incluso los nacidos en los 90, a su vez, cobran un 50% menos de lo que cobraban a sus 30 años la generación de los nacidos en los 60. Solamente estas gráficas que acabamos de ver ya nos dejan claro que el problema de acceso a la vivienda y el problema de recursos económicos para montar una familia que tenemos los jóvenes no viene de un consumismo desatado. De hecho, tenemos por aquí este estudio que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos, en el que demostró claramente que los millennials no consumían más con los precios ajustados a la inflación de lo que consumían las generaciones anteriores. De hecho, es gracioso porque la Reserva Federal acaba concluyendo que incluso los millennials ajustados a la inflación consumen menos simplemente porque tienen menos dinero disponible de sus salarios. Y es que estoy seguro que si tienes menos de 35 años lo estarás viendo en tu entorno. La gente cada vez tiende a hacer bodas más pequeñitas, comprarse coches de menos gama, tiende a independizarse mucho más tarde y a compartir vivienda con compañeros durante muchísimo más tiempo. Yo creo que hablo por absolutamente todos los jóvenes y no tan jóvenes cuando digo que alguien que a los 30 años está viviendo con sus padres no lo hace por capricho. Y sin embargo, vemos en esta tabla de aquí, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, que solamente el 28% de los menores de 29 años está emancipado. Es curioso porque este 28% es en los varones, es decir, en los hombres. En las mujeres sí que el 41% de ellas se habría independizado antes de los 30. He intentado buscar por qué puede ser esto. Mi única conclusión es que quizá de media las mujeres están con parejas más mayores que ellas y entonces esto les permite irse antes
de casa. Pero sea como sea, vemos que en 1977 un 49% de los menores de 29 años vivía emancipado contra un 28% de los hombres. Y en las mujeres, un 68% de ellas en el 77 ya se había emancipado antes de los 30 y ahora solamente un 41%. Estos datos son abrumadores. De media, ahora, hoy en día, comparado con 1977, solo la mitad de jóvenes está consiguiendo emanciparse. Y eso ha hecho que la media de emancipación en España se dé a los 30,3 años. Una de las tasas más tardías en la Unión Europea. Y es que al final, si algo vemos en esta tabla, es que cuanto más pobre y menos futuro económico próspero tiene un país, más tarde se emancipan sus jóvenes, lo cual es muy triste en el caso de España. Y ya por terminar con el tema de la vivienda y dejar de lado el tema de los lates que impiden a los jóvenes poder independizarse, vemos una estadística más desoladora. Hablábamos de emancipación y decíamos que solo el 28% de los jóvenes estaba emancipado antes de los 30, pero es que solamente el 14% de los jóvenes menores de 35 años consigue vivir solo. El resto lo tiene que hacer compartiendo piso. Evidentemente nadie hace esto por capricho. Y de hecho los jóvenes ya se están dando cuenta y son muchísimos los que están emigrando de España a otros países más ricos en búsqueda de nuevas oportunidades. De hecho, según este estudio del Economista publicado hace muy poquito, ya se cifra en 150.000 millones anuales la pérdida en talento de la fuga de talento de jóvenes de España. Y por si este problema no fuese relevante para prácticamente cualquier país desarrollado, pobre o rico en el mundo, más grave es especialmente en el contexto de España, donde tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, donde cada vez hay gente más adulta, más mayor, más envejecida y hay menos gente joven. Si solamente nos quedamos con la gente mayor y los jóvenes emigran para buscar soluciones profesionales en otros países, nos enfrentamos ante la quiebra del sistema de pensiones. Y es que quizá te han dicho que tal y como funciona el sistema de pensiones es que como tú toda la vida vas tributando y cotizando a la seguridad social, el Estado gestiona tu dinerito, lo invierte para luego cuando te jubilas darte una parte de los rendimientos que se obtiene con ese dinero. Pero el problema es que no funciona así. El sistema de pensiones es un sistema Ponzi, donde las pensiones de hoy se pagan con los cotizantes de hoy, no con el dinero que cotizaron esos trabajadores en su día. ¿Y qué pasa? Que si la pirámide poblacional está invertida y cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, no hay suficientes trabajadores jóvenes para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Por eso la hucha de las pensiones está vacía. Tan grave es el problema que el Banco de España ya nos avisa que para 2050 solamente habrá 2 personas trabajando para cada 3 jubilados mayores de 65 años. Y así es absolutamente inviable el sistema de pensiones, que necesitaría de al menos 3 o 4 trabajadores por cada jubilado. Lamentablemente, muchas veces al comunicar este tipo de información se nos acusa a los jóvenes de egoístas y se nos dice que no queremos que nuestros mayores tengan pensiones. Y esto no puede ser más alejado de la realidad. Hablo por mí y hablo por el colectivo de jóvenes, queremos que a nuestros mayores les vaya lo mejor posible, pero no a costa de nuestro futuro y no a costa de cargarnos a nosotros de impuestos y de deuda, porque lamentablemente, como este sistema que debería ser ilegal no funciona, el Estado se está cargando de deuda. Vemos aquí la evolución de la deuda pública española. Se ha multiplicado en los últimos años. Y es que con la hucha de las pensiones vacías y con la deuda del Estado multiplicada por 4 desde 2017, la única manera que tiene el Estado de seguir pagando las pensiones de los jubilados actuales es subiendo los impuestos a los que hoy en día trabajan. Y más impuestos, teniendo en cuenta cómo de empobrecidos están los salarios de los jóvenes, que ya hemos visto que es algo objetivo, genera un cóctel molotov que hace llegar a la conclusión de que España no es país para jóvenes. Lamentablemente, además, como los políticos solamente gobiernan para ser reelegidos en los próximos 4 años, lo hacen favoreciendo el grupo poblacional de más tamaño. Solamente le importan los votos y como votan más los jubilados, este sistema lamentablemente se va a perpetuar. Ahora bien, aunque no podamos afectar de manera directa al sistema y cambiarlo por nuestra propia voluntad, los jóvenes lo que debemos de hacer es abrir los ojos y darnos cuenta que si no nos salvamos a nosotros mismos, no lo va a hacer el Estado. Por eso quiero acabar este vídeo dándote soluciones para que puedas torear de la mejor manera este sistema que está empobreciendo
a todos los jóvenes. Creo que aunque no lo parezca y las noticias no nos quieran hacer darnos cuenta, es un momento de emergencia y es un momento de emergencia en el que hay que tomar decisiones. En el plan que te propongo te sugiero 3 pasos. El primero de ellos es que si eres joven te vuelques especialmente en relanzar al máximo tu carrera profesional, en formarte como profesional, en aprender del mundo digital e incluso plantearte sacar tu carrera profesional al extranjero si crees que vas a tener más oportunidades de generar ingresos. Ya llegará el momento de volver a tu país, ya llegará el momento de asentarte, pero lamentablemente no hay que atarnos estrictamente a un país que no nos quiere, no nos cuida y no nos facilita el futuro. Para todos aquellos que no queréis salir al extranjero, no queda otra que concienciarse de que va a haber que sacrificarse muchísimo más por crecer profesionalmente que lo que lo hicieron nuestros padres y que probablemente entonces incluso tus salarios no te garantizarán una calidad de vida como la que tuvieron ellos. La segunda parte del plan pasa por ahorrar e invertir todos los meses un porcentaje de tus ingresos, porque lamentablemente el sistema de pensiones está en riesgo y no deberías de contar con él si eres menor de 30, 35, 40 años para subsistir cuando te jubiles. Quizá haya cierta ayuda a la subsistencia para garantizar cierto mínimo nivel de subsistencia, pero sin duda no serán pensiones que te hagan vivir una vejez digna. Además, la edad de jubilación lo más seguro es que se continúe retrasando y retrasando como ya se ha venido haciendo en estos últimos años. Por eso, algo tan sencillo como invertir un 15 o 20% de tu sueldo en fondos indexados debería de ser una obligación para ti. Simplemente, con 300 euros al mes invertidos al 8%, que es algo razonable en los fondos indexados, como te explico en este curso gratuito, de los 30 a los 65, te garantizaría acumular 700.000 euros, de los cuales tú solamente hubieras aportado 126.000. Y el tercer paso es ser consciente de que si no nos rebelamos, no alzamos la voz y no nos quejamos, el gobierno no va a cambiar nada. Hay que hacer que en los debates electorales la sostenibilidad del sistema de pensiones, el empobrecimiento de los salarios de los jóvenes sea real, que no nos tomen el pelo con la inflación y que muestren los datos como son, como los hemos visto en este vídeo, que afronten que hay un problema de competitividad en España por el que las empresas no pueden pagar muy altos salarios, que se acepte que quizá el trabajador recibiría mucho más dinero del que recibe si recibiese su nómina bruta sin las cotizaciones a la seguridad social y si todos los impuestos y cuotas a la seguridad social que se pagan se gestionasen mejor de lo que se hacen. Quiero que te quede claro que esto no va ni de un partido ni de otro, porque lamentablemente en España han gobernado los dos y la dinámica y la tendencia es la misma. Ninguno de los dos quiere hacer frente a estas reformas estructurales porque supone dar malas noticias a la población. Y parece que prefieren una población endormecida y aniñada a la que solamente darle buenas noticias y no decirle cuando las cosas están difíciles. Así que hasta aquí este análisis de cómo está la juventud en España, de cómo pinta nuestro sistema de pensiones. Quiero decirte que no busco desanimarte, lo que busco es espabilarte, darte una palmadita en el culo y que te enteres de una vez que el gobierno no nos va a decir las cosas como son, no va a ayudar a la juventud porque eso no le va a dar votos y por tanto no nos queda otra que intentar salvarnos a nosotros mismos, darlo todo profesionalmente, pensar si nuestro futuro profesional está en España o está fuera y sobre todo invertir a largo plazo en activos sólidos y seguros que puedan darnos esa rentabilidad que nos garanticen una vejez digna. Nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Te mando un abrazo fuerte, dale like fuerte al vídeo y sobre todo, por favor, compártelo con todos los que necesiten escuchar este mensaje.